La cena de Acción de Gracias en casa de mis padres seguía el mismo guión que en la última década. La mesa del comedor de mamá estaba puesta con la vajilla buena. El pavo estaba perfectamente dorado y mi hermano mayor, Derek, acaparaba la atención hablando de su reciente ascenso a vicepresidente senior en su empresa de tecnología. Solo el aumento de sueldo fue de $40,000. Derek decía, con una voz que se oía por todo el salón donde nos habíamos reunido para tomar algo antes de cenar, además de opciones sobre acciones, un paquete de beneficios mejorado, un despacho en la esquina de la planta ejecutiva. El rostro de mamá brillaba de orgullo. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Vicepresidente senior a los 38. ¿Es extraordinario? Es la culminación de 15 años de movimientos estratégicos en mi carrera, continuó Derek, removiendo su bourbon. Hay que jugar a largo plazo en el mundo corporativo estadounidense. Yo estaba sentada en el sofá cerca de la ventana, escuchando a medias, revisando el correo en mi móvil. ¿Y tú qué, Lauren?, preguntó la tía Carol educadamente. ¿Cómo va el negocio de contabilidad? Antes de que pudiera responder, papá interrumpió. Oh, Lauren lleva la contabilidad como autónoma desde casa. Clientes de pequeñas empresas. Nada demasiado complicado. Su tono sugería que ayudaba a la gente a cuadrar sus cuentas corrientes. Me mantiene ocupada, dije con neutralidad. Derek se rió. Lauren siempre se ha conformado con cosas a pequeña escala. No todo el mundo necesita escalar la escalera corporativa. Alguien tiene que atender a las pequeñas empresas, añadió mamá, como si yo estuviera haciendo una obra de caridad. Había oído variaciones de esta conversación en cada reunión familiar desde que dejé mi trabajo de contable corporativa hacía 8 años. Se horrorizaron cuando dejé un puesto estable en una empresa de tamaño mediano para trabajar desde casa llevando la contabilidad. Me advirtieron sobre la inestabilidad financiera, la falta de crecimiento profesional, los peligros de ser autónoma. Lo que no sabían era que la contabilidad para pequeñas empresas era solo el 20% de lo que realmente hacía. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 8 años construyendo múltiples fuentes de ingresos pasivos. Lo que no sabían eran muchas cosas. Fue entonces cuando el tío Mike entró desde la cocina. El tío Mike era el hermano menor de papá, un banquero de inversiones semijubilado que dividía su tiempo entre Boston y Florida. Siempre había sido el inconformista financiero de la familia, jubilándose a los 55 después de hacer inversiones inteligentes. Nos habíamos vuelto más cercanos en los últimos años después de que le pidiera consejo sobre bonos municipales. Siento llegar tarde, dijo, dejando una botella de vino. El tráfico desde el aeropuerto era brutal. Recorrió la habitación con la mirada y sus ojos se posaron en mí. Lauren, qué bueno verte. Me levanté para abrazarlo. Igualmente, tío Mike. Dio un paso atrás, todavía sonriendo. ¿Qué tal te van esos $156,000 anuales de ingresos pasivos? ¿Sigues reinvirtiendo la mayor parte o ya has empezado a retirar beneficios? La habitación se quedó en silencio. El vaso de bourbon de Derek se detuvo a medio camino de su boca. Las cabezas de mis padres giraron hacia mí en perfecta sincronización. Los ojos de la tía Carol se abrieron de par en par. ¿Qué ingresos?, susurró papá. Dejé mi copa de vino con cuidado sobre la mesa de centro. Me van muy bien, tío Mike. Sigo reinvirtiendo alrededor del 60% y vivo del resto. El tío Mike asintió con aprobación. Inteligente. El crecimiento compuesto a tu edad va a ser sustancial. ¿Sigues centrada en los aristócratas del dividendo o te has diversificado en REITs como hablamos? Me he diversificado, dije con calma. Alrededor del 40% en acciones de dividendos, 30% en distribuciones de REITs, 20% en bonos municipales y 10% en una plataforma de préstamos privados. La mano de mamá estaba presionada contra su pecho. Lauren, ¿de qué está hablando? El tío Mike miró alrededor de la habitación. Su sonrisa se desvaneció al registrar las caras de asombro de todos. Oh, ¿no lo habéis? ¿No lo saben? Realmente no lo hemos hablado, dije con calma. Derek había recuperado la voz. ¿Me estás diciendo que ganas un promedio de $156,000 al año en ingresos pasivos? Sí.
El año pasado fueron $162.000. El anterior, $149.000. Fluctúa según las condiciones del mercado y los pagos de dividendos. Papá se sentó pesadamente en su sillón. Eso es imposible. Llevas la contabilidad de pequeñas empresas. Llevo la contabilidad de 15 pequeñas empresas, aclaré. Eso genera unos $48.000 anuales y me lleva aproximadamente 15 horas a la semana. El resto de mi tiempo lo dedico a gestionar mi cartera de inversiones. El tío Mike parecía incómodo ahora. Lo siento, Lauren. Supuse que lo sabían. ¿Llevas construyendo esto, qué, 7 años ya? 8, corregí. Desde que dejé Patterson and Associates. El rostro de mamá se había puesto pálido. Nos dijiste que lo dejabas porque querías un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Eso era cierto, dije. Quería tiempo para centrarme en construir fuentes de ingresos pasivos en lugar de cambiar horas por dinero. La contabilidad corporativa pagaba bien, pero tenía un límite. Solo hay un número determinado de horas que puedes facturar. Derek estaba haciendo cálculos en su cabeza. Podía verlo. Incluso con tu ascenso, tu sueldo es, ¿qué? $140.000 después del aumento. ¿Y dices que ganas 156.000 sin trabajar? Trabajo, dije. Solo que no de la manera que tú defines el trabajo. Dedico unas 10 horas a la semana a investigar inversiones, reequilibrar carteras, analizar la sostenibilidad de los dividendos, leer informes anuales, más las 15 horas de contabilidad. Es una semana laboral de 25 horas, pero es un trabajo muy concentrado. ¿Pero de dónde sacaste el capital para invertir?, exigió papá. Era ingeniero, lógico y metódico. No se puede generar ese nivel de ingresos pasivos sin un capital inicial significativo. El tío Mike respondió por mí. Empezó con unos $85.000 cuando dejó su trabajo corporativo. Ahorros más una pequeña herencia de su abuela. Yo le ayudé a estructurar la cartera inicial. La herencia de la abuela Ellen, dijo mamá débilmente. Nos dijiste que lo habías puesto en una cuenta de ahorros. Lo puse en inversiones, corregí. Que es una forma de ahorro, solo que una que genera ingresos. Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de los ojos de papá. $85.000 hace 8 años. Incluso con un crecimiento agresivo, los números no cuadran. Si cuadran si reinviertes todos los dividendos y añades capital nuevo regularmente, explicó el tío Mike. Lauren añadía entre $2.000 y $3.000 mensuales de sus ingresos de contabilidad en los primeros años. El crecimiento compuesto durante 8 años es significativo. El valor actual de mi cartera es de aproximadamente $2,1 millones, dije en voz baja, generando un rendimiento medio del 7,4% anual. Al vaso de bourbon de Derek se le resbaló de la mano, salpicando líquido ámbar. ¿Tienes $2,1 millones invertidos en varios instrumentos? Sí. Unos $840.000 en acciones que pagan dividendos, $630.000 en REITs, $420.000 en bonos municipales y $210.000 en una plataforma de préstamos privados. El silencio solo fue roto por el temporizador de la cocina. Mamá no se movió para revisar el pavo. La tía Carol habló, con voz vacilante. Entonces, cuando dijiste que no podías permitirte unirte a nosotros en ese crucero a Alaska hace 2 años. Podía permitírmelo, dije. Elegí no gastar $4.000 en unas vacaciones cuando ese dinero podía invertirse para generar $300 anuales a perpetuidad. Fue una decisión de prioridades, no una limitación financiera. Pero conduces un Honda de 10 años, protestó mamá, como si eso probara algo. Porque está pagado, es fiable y satisface mis necesidades de transporte. Un coche nuevo sería un activo que se deprecia y costaría entre $600 y $800 mensuales entre pagos, seguro y un mayor mantenimiento. Prefiero invertir ese dinero. Derek negaba con la cabeza. Esto no tiene sentido. Vives en un apartamento pequeño. No te tomas vacaciones caras. Vistes ropa normal. No vives como alguien con $2 millones. Exacto, dije. Así es como llegué a los 2 millones.
Viviendo por debajo de mis posibilidades, invirtiendo la diferencia, dejando que el crecimiento compuesto hiciera su trabajo con el tiempo. Papá me miraba como si fuera una extraña. ¿Por qué no nos lo dijiste? Le sostuve la mirada firmemente. Intenté hacerlo al principio. Cuando dejé mi trabajo corporativo, expliqué que quería centrarme en construir ingresos pasivos. Me dijisteis que estaba cometiendo un error. Mamá lloró porque pensó que estaba tirando mi carrera por la borda. Derek dijo que estaba siendo irresponsable. Eso es porque pensábamos que solo estabas llevando la contabilidad desde casa, dijo mamá débilmente. Os dije que estaba construyendo una cartera de inversiones. Oísteis, jugar con acciones, y lo descartasteis. El recuerdo estaba claro en mi mente. Había venido a la cena de Acción de Gracias en mi segundo año de autónoma, emocionada por compartir que mis ingresos pasivos habían alcanzado los $28,000 anuales. Papá había dicho, «Qué bien, cariño, pero necesitas un empleo estable». Derek se había reído y dicho, «Avísame cuando los ingresos de tu hobby igualen un sueldo de verdad». Así que dejé de compartirlo. Dejé que creyeran lo que quisieran creer mientras yo, en silencio, construía algo que no podían ver porque no estaban mirando. El tío Mike se aclaró la garganta. Si sirve de algo, creo que el enfoque de Lauren ha sido brillante. Identificó desde el principio que el tiempo es más valioso que el dinero y estructuró su vida en consecuencia. Pero $156,000 al año. La voz de Derek tenía un deje de crispación. He trabajado como un burro durante 15 años para ganar un sueldo de $140,000. ¿Y me dices que ganas más que eso sin tener un trabajo de verdad? Tengo un trabajo de verdad, dije con calma. Simplemente no se parece al tuyo. El ingeniero que había en papá no pudo evitar calcular. $156,000 divididos por 1.200 horas. 130 por hora. Más la apreciación de mi cartera, añadí, que el año pasado supuso $187,000 adicionales en ganancias no realizadas, aunque no lo cuento como ingresos ya que no planeo vender. La mano de mamá temblaba mientras alcanzaba su vino. No entiendo cómo no sabíamos esto. Nunca hicisteis las preguntas correctas, dijo el tío Mike con suavidad. Preguntasteis a qué se dedicaba Lauren. Dijo que a la contabilidad. Preguntasteis cómo le iba financieramente. Dijo que bien. Asumisteis que, bien, significaba con dificultades o saliendo del paso. Nunca preguntasteis por su estrategia de inversión o el rendimiento de su cartera. Derek todavía estaba procesándolo, su rostro pasando por un ciclo de emociones. Entonces, cuando dijiste que no podías prestarme $1,500 para la reforma de mi cocina hace 3 años, dije que prefería no mezclar familia y dinero, corregí. No dije que no pudiera permitírmelo. Tenía $15,000 solo en mi fondo de emergencia. Simplemente sabía que prestar dinero a la familia rara vez acaba bien. Pero nos dejaste pensar que apenas llegabas a fin de mes. No, dije con firmeza. Vosotros asumisteis que apenas llegaba a fin de mes porque vivo modestamente. Nunca afirmé estar en dificultades. La tía Carol me miraba con otros ojos. La conferencia en San Diego a la que asististe la primavera pasada. Era una conferencia de inversión, ¿verdad? No un seminario de contabilidad. Sí, voy a 2 o 3 al año. Son valiosas para hacer contactos con otros inversores de dividendos y aprender sobre oportunidades emergentes. Papá se quedó en silencio un buen rato, mirando sus manos. Luego preguntó, ¿cuál es tu plan a 5 años, Lauren? Era la primera pregunta real que me hacía sobre mi vida financiera en 8 años. Continuar construyendo la cartera hasta los 3,5 millones para los 42 años. En ese punto, los ingresos pasivos deberían ser de aproximadamente $260,000 anuales. Reduciré la contabilidad a quizás 5 horas a la semana, lo justo para mantener las relaciones con los clientes y mantenerme activa. El resto de mi tiempo lo pasaré viajando, haciendo voluntariado, quizás escribiendo un libro sobre independencia financiera. Tendrías más ingresos pasivos de los que yo ganaré en el apogeo de mi carrera, dijo Derek secamente. Caminos diferentes, dije. Tú elegiste el estatus y el avance corporativo. Yo elegí la libertad de tiempo y la independencia financiera. Ninguno es incorrecto.
Los ojos de mamá estaban llenos de lágrimas. Siento que no te conozco. ¿Me conoces?, dije suavemente. Soy la misma persona que hace una hora. Solo que ahora sabes más sobre mi situación financiera. El tío Mike se levantó. Creo que huelo algo quemándose en la cocina. Mamá se levantó de un salto, recordando de repente el pavo. Se apresuró hacia la cocina, con la tía Carol siguiéndola para ayudar. Papá permaneció en su silla, con aspecto aturdido. Derek miraba fijamente su bourbon como si contuviera respuestas. Yo me quedé en el sofá, sintiéndome extrañamente tranquila. Esta revelación había sido inevitable. La pregunta casual del tío Mike simplemente había acelerado el proceso. Después de unos minutos, Derek habló: ¿puedes enseñarme sobre la inversión en dividendos? ¿Sobre cómo construir ingresos pasivos? Estudié a mi hermano con atención. ¿Lo dices en serio o lo preguntas porque estás avergonzado? Él se inmutó pero me sostuvo la mirada. Ambas cosas, pero sobre todo en serio. Gano buen dinero, pero lo gasto casi todo. Tengo quizás $40.000 en mi plan de pensiones y 8.000 en ahorros. A los 38 años, es patético. No es patético. Son simplemente prioridades diferentes. Pero cambiar esas prioridades requiere un compromiso real. Significa decir no a cosas a las que tus compañeros dicen sí. Significa vivir por debajo de tus posibilidades, a veces muy por debajo, como conducir un Honda de 10 años en lugar de alquilar un BMW. Exactamente así. Se quedó callado un momento. Gasté $90.000 en la reforma de mi cocina. ¿Podrías haber invertido eso y generado, qué? $6.000 al año para siempre? $6.700 con un rendimiento del 7,4%. Sí. Jesús, murmuró. Papá finalmente habló. Lo siento, Lauren. Lo miré, esperando. Siento que no te tomáramos en serio. Siento que desestimáramos tus decisiones. Y siento que te hiciéramos sentir que no podías compartir esto con nosotros. Podría haberlo compartido, dije. Sinceramente, elegí no hacerlo porque era más fácil que defender constantemente mis decisiones. Ya os habíais hecho una idea de quién era yo y cómo era mi vida. Os dejé creer eso mientras construía algo diferente. Mamá regresó de la cocina, con la cara congestionada de llorar. La cena está lista, dijo en voz baja. Lauren, ¿podemos hablar después de comer? Por supuesto. Nos trasladamos al comedor, ocupando nuestros asientos habituales alrededor de la mesa. El pavo estaba en el centro, perfectamente dorado. Todos los platos tradicionales estaban dispuestos: relleno, guiso de judías verdes, salsa de arándanos, puré de patatas. Pero la conversación habitual de la cena había desaparecido. Derek ya no presumía de su ascenso. Mamá no sonreía con orgullo por sus logros. Papá no hacía bromas sobre mi pequeño negocio de contabilidad. En su lugar, comimos en relativo silencio, con el peso de la revelación flotando sobre la mesa. Finalmente, la tía Carol habló. Lauren, tengo una pregunta. Si estás ganando $156.000 en ingresos pasivos, ¿por qué sigues llevando la contabilidad? Porque me gusta, dije simplemente. Me gusta ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a entender sus finanzas. Me gusta el rompecabezas de optimizar sus sistemas contables, y me mantiene ágil para gestionar mis propias inversiones. Además, los $48.000 que gano con ello van directamente a nuevas inversiones, acelerando el crecimiento de la cartera. Pero podría simplemente no trabajar en absoluto. Podría, asentí. Pero entonces, ¿qué haría con mi tiempo? Trabajo 25 horas a la semana haciendo cosas que encuentro interesantes y valiosas. Eso me deja con 43 horas de verdadero tiempo libre a la semana, sin contar el sueño. Leo. Hago ejercicio. Soy voluntaria en el Centro de Alfabetización Financiera. Tomo clases. Tengo una vida, solo que diferente de la que podríais esperar. Derek preguntó: ¿alguna vez sientes que te estás perdiendo algo? ¿Como si hubieras sacrificado tus 30 para construir esta cartera? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, siento que invertí mis 30 en comprar mi libertad futura.
Tú pasaste los últimos 15 años escalando una escalera corporativa. Yo pasé los últimos 8 años construyendo un tipo diferente de escalera, una hecha de acciones que pagan dividendos e interés compuesto. Tú apuestas a que tu éxito corporativo eventualmente te dará libertad. Yo ya he logrado la mía. Pero no vives como si fueras libre, protestó mamá. Vives tan modestamente. Modestamente según vuestros estándares, corregí. Pero tengo todo lo que necesito y la mayoría de lo que quiero. Tengo un apartamento cómodo en un barrio que me encanta. Tengo un coche fiable. Como bien. Tengo un buen seguro de salud a través del mercado de seguros. Viajo cuando quiero, solo que no de forma lujosa. No me estoy privando. Simplemente soy selectiva con lo que gasto. El tío Mike asintió. Es la diferencia entre parecer rico y serlo. Lauren eligió ser rica. Papá estuvo callado durante la mayor parte de la cena, pero mientras retirábamos los platos para el postre, me llevó a un lado. ¿Puedo ver tu cartera? Los números reales, la asignación, el rendimiento. ¿Por qué?, pregunté. Porque quiero entender, y porque quizás he estado equivocado en muchas cosas. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de seguimiento de cartera. Le mostré el panel de control. Valor total, asignación de activos, rendimiento de dividendos, rendimiento del año hasta la fecha, ingresos anuales proyectados. Lo estudió durante varios minutos, su mente de ingeniero procesando los datos. Tu asignación a bonos parece baja para alguien centrado en los ingresos. Los bonos rinden del 3 al 4% ahora mismo. Los aristócratas del dividendo rinden del 2,5 al 3%, pero con potencial de crecimiento. Los REITs están entre el 4 y el 6% con la apreciación de la propiedad. Estoy optimizando para el rendimiento total, no solo el rendimiento actual. ¿Y la plataforma de préstamos privados? Mayor riesgo, mayor recompensa. Rendimientos del 9 al 11%, pero con riesgo de impago. Por eso es solo el 10% de la cartera. Me devolvió el teléfono. Esto es sofisticado. Esto no es jugar con acciones. No, asentí. Es una máquina generadora de ingresos cuidadosamente construida. Volvimos al comedor para tomar tarta de calabaza. La conversación se reanudó lentamente, pero ahora era diferente. Derek hizo preguntas sobre la sostenibilidad de los dividendos. Mamá quería saber sobre los clientes de contabilidad. La tía Carol sentía curiosidad por el centro de alfabetización financiera donde era voluntaria. Por primera vez en años, preguntaban por mi vida real en lugar de la vida que habían imaginado para mí. A medida que la velada llegaba a su fin y la gente empezaba a coger sus abrigos, mamá me llevó a la cocina. Lo siento, dijo, con los ojos rojos. Siento que no te viéramos. Siento que hiciéramos suposiciones. Siento que te hiciéramos sentir que no podías compartir esto con nosotros. Te perdono, dije simplemente. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes contarme sobre tu vida? Tu vida real, no la versión que inventamos. Me gustaría. Me abrazó con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti. Debería haberlo dicho hace años. Conduciendo a casa esa noche, sentí una extraña sensación de paz. El secreto había salido a la luz. Mi familia finalmente sabía quién era yo en realidad, lo que realmente había construido. Pero esto es lo que me di cuenta, que ellos lo supieran no cambiaba nada de mi éxito. Los cheques de dividendos seguirían llegando trimestralmente. La cartera seguiría creciendo. Los ingresos pasivos seguirían fluyendo. Mi libertad seguía intacta. Su reconocimiento fue gratificante. Sí. Pero yo ya me había validado a mí misma cada trimestre durante los últimos 8 años. Cada vez que revisaba mis extractos y veía el progreso, ya había ganado. Gané la primera vez que mis ingresos pasivos superaron mis gastos de vida. Gané la primera vez que rechacé una oferta de trabajo corporativo porque no la necesitaba. Gané la primera vez que calculé mi patrimonio neto y me di cuenta de que era realmente rica según cualquier estándar razonable. Su reconocimiento era solo el epílogo de una historia que yo ya había escrito. Entré en mi complejo de apartamentos, aparcando mi Honda de 10 años en su sitio habitual.
Mañana, revisaría algunos informes trimestrales de mis acciones de dividendos. La próxima semana, me reuniría con 3 clientes de contabilidad. El mes que viene, asistiría a una conferencia de inversión en Phoenix. Mi vida continuaría exactamente como había sido, centrada, intencionada y construida bajo mis propios términos. La única diferencia era que ahora mi familia finalmente entendía lo que yo había sabido durante años. Yo ya era libre, y lo había sido durante mucho tiempo.